un acreedor de ese señor embarga el terreno, porque en el registro, que solo presenta una apariencia, hay solo terreno. En la realidad de 3 pisos y yo soy propietario del segundo. ¿Falsificarlo? ¿Me fui a Sándaro? No. Creo que tenemos que pensar un poco más allá del ámbito del que supuestamente vamos a regular, porque temo que si el Pleno se inclina por el derecho de embargo o por el embargo que materializa el derecho de crédito, primero se deroguen todas las normas sobre tercería. Querida doctora Ariano. Segundo, se pretenda dar una solución a unos problemas que representan, respecto de nuestra verdadera realidad, casi nada. Y por favorecer a algunos, que no necesariamente son los bancos. Yo discrepo del profesor Hunter González cuando dice esta teoría del embargo favorece a los bancos. No. ¿El caso que resuelve el Pleno es un banco? No. Los bancos, cuando hay propiedad inscrita, ¿que te prestan sin garantía? ¿Se han vuelto tarados los del sistema financiero? No. Se protegen. Esto es para casos de personas que son prestamistas. Claro. ¿Y usted cree, pero le cuento algo, ¿usted cree que el prestamista le da así nomás? No. El prestamista es más vivo que el banco. Le presta y le hace poner la casa a su nombre. Y él se la alquila. No le estoy dando ideas, ¿eh? Pero así ocurre. Y los poquitos casos que quedan, que se resuelven que se resuelven bajo la tercería, hacerlo prevalecer al embargo en detrimento de un caso concreto como el que les he contado. Cierro con esto. ¿Quién no ha ido a los antros acá, no? Yo sí, al frente del estadio, ¿no? Sí puede, se ha ido, no se haga. Y de repente ya cambió el lugar. Eso se llama Pando, novena etapa, 8.000 metros cuadrados, etapa A, B, C, D, E, 5 manzanas, A, B, C, D, E. Esa propiedad, aunque usted no lo crea, está inscrita en el registro como una partida matriz única. No hay edificaciones en el registro, a nombre de un señor que se llama Rodrigo Rojas. Imagínense que le caiga un embargo al señor Rodrigo Rojas. ¿Ah? Imagínense. A todos los propietarios. ¿Propietarios o no? Propietarios, pues, que hace 10 años vienen tramitando ante COFOPRI su habilitación urbana, su reconocimiento de fábrica, y no pueden inscribirlo. No se trata, señores, en mi opinión, de supuestos en los que el propietario es un dejado, debió haber inscrito. No, señor, la realidad es otra para atender estos conflictos. De esos problemas tenemos que preocuparnos y en esos problemas tenemos que pensar, creo yo, para adoptar una posición. También, no creo que sea culpa del propietario que no inscribió, porque no es culpa, pues, del prestatario, del acreedor que no se cuidó en obtener una garantía. ¿Por qué no es culpa de él? ¿Por qué tiene que ser culpa mía? Que acabo de comprar y voy a ir a ver, de todas maneras, carajo, no he ido a ver hace tiempo mi segundo piso. ¿Cómo estará? Indistintamente de ello, quiero recalcar algo. Este es un debate de ideas y creo que el Pleno es saludable, muy saludable. Vamos a tener, espero muy pronto, ojalá que no se tomen los 2 años que se tomaron para el cuarto Pleno, porque se tomaron 2 años. Espero que no se tomen tanto tiempo, que podamos tener una respuesta, créanme, indistintamente de qué posición se adopte, ¿no? Aunque debo confesarles que para mí esto es como un clásico, ¿no? Donde el profesor Minamanco es de Alianza, discúlpame si no eres de ese equipo, y yo soy naturalmente de la U. Naturalmente de la U. ¿Ah? Gracias. De esta forma damos por finalizado la primera ronda de las palabras del doctor Julio Mozo de
Iniciamos la segunda ronda que consta de 10 minutos cada uno, por favor, para el tiempo. Invitamos al doctor Minamán Cojot, por favor. Bueno, como que mi amigo Julio no me ha respondido mucho lo que he mencionado y bueno, eso creo que es interesante notar porque el debate que se ha generado supralegal, de repente coincidiríamos, ¿no? Que está mal decir que constitucionalmente la propiedad es más, indubitablemente la propiedad es el único que está tutelado en el 70 y en el 21 de la Convención, cuando no es así, ¿no? Y que el debate debería quedar, como lo creo yo y creo que Julio también, en un plano estrictamente legal y no como se ha venido haciendo por parte de los defensores de la propiedad no inscrita, en llevarlo hacia arriba, cuando no era necesario. A ver, cuando el 2022 dice dos ideas que ha mencionado Julio, yo sí te voy a contestar, Julio. La primera idea, se aplica el derecho común, no se aplica el Código Penal, o el Código Procesal Penal, o normas tributarias. Es más, ni siquiera el Código Procesal Civil, que por ser derecho procesal, recordemos la clase de Pasoñique, es parte del derecho público. Y el derecho común, el significado que tenga, no es derecho público, es derecho privado, es derecho civil. Eso para empezar. Ahora, las normas de derecho procesal civil, las normas de tercería, si prime el embargo, creo que no se caen. Y aquí hay un tema muy interesante que ha mencionado Julio, en lo cual hay que meditar mucho, la buena fe, que sí podría ser analizada, creo yo, en un proceso de tercería, porque en la prescripción adquisitiva se analiza la buena o mala fe, en los procesos abreviados. La tercería es un abreviado también. Así que si el acreedor embargante se puede demostrar, o hay razones por las cuales se puede demostrar que hay una mala fe, que él sabe que el bien que pretende embargar puede pertenecer a otros por documentación extrarregistral, porque son personas que todavía no pueden inscribir, definitivamente no puede tener protección, ¿no? Los profesores o las personas que hemos investigado y hemos considerado que deben en general privilegiarse el embargo, de ninguna manera vamos a proteger o a amparar un embargo de mala fe. Por supuesto que no. Y nuevamente repito, en un proceso de tercería de propiedad perfectamente se puede analizar el tema de la mala fe. Las normas procesales, nuevamente menciono, en mi opinión no deberían ser el camino para solucionar el problema. Es un tema de derecho sustantivo, no de derecho procesal. El camino para solucionar conflictos de derechos sustantivos se hace en función de normas sustantivas, en mi opinión. Tratar de ir a normas procesales en búsqueda de una solución sustantiva, en principio no me parece que sea lo más adecuado. E insisto, los temas de mala fe, por supuesto que no van a ser amparados de ninguna manera. Ahora, cuando las normas procesales señalan que hay que acreditar con un documento de fecha cierta, como lo mencioné o lo he desarrollado un poquito en el libro que publiqué hace ya un par de años sobre el tema, son normas que regulan la admisibilidad. No hay una norma del Código Procesal Civil, como bien dice Julio y estoy de acuerdo con él, no hay una norma que diga que debe ganar el embargo inscrito. De igual manera yo podría decir no hay ninguna norma que diga que debe ganar la propiedad inscrita, por eso se ha generado el pleno casatorio, justamente, ¿no? Y las normas del Código Procesal Civil no resuelven el conflicto, regulan el proceso, regulan de repente la admisibilidad de la demanda, como tiene que ser, porque esa es la tarea del Código Procesal Civil, y no el conflicto de fondo. Y es interesante lo que ha mencionado Julio, me invita un poco a revisar lo que tiene escrito nuestra profesora Eugenia Ariano Deo, que
al final ella señala un punto importante en su obra sobre las tercerías. El tema de fondo es un tema de oponibilidad, y eso le corresponde al derecho sustantivo. Hay una serie de problemas procesales muy interesantes, ¿no? Yo sé la experiencia de Julio en esos temas, seguramente los conoce mejor que yo, pero uno de los puntos, el punto de fondo, es el que estamos debatiendo justamente ahorita con el doctor Pozo, que es un tema, creo yo, al final sustancial. Por eso creo que la argumentación sobre ir a otras normas me parece a mí no tan contundente. Y otro punto también que no quisiera yo obviar en esta segunda ronda, no segundo round, por favor, que Julio es mi amigo. Un amigo muy querido, en el buen sentido. Se ha mencionado en el debate que tuvo el juez González con un amigo en común también que seguramente lo conoce, un destacado sanmarquino que no merece ser mencionado en este debate, Jimmy Ronquillo, y en mi opinión ambos hicieron mal en aceptar que si se privilegia la solución registral se incurre en una incoherencia interpretativa, porque se estaría siendo redundante. Porque si la primera parte del 2022 acoge una solución registral, la segunda parte tendría que acoger una solución no registral. Y así lo dice también la exposición de motivos. Y finalmente, con esto termino esta pequeña referencia, no se pueden embargar bienes que no son del deudor. Yo no puedo alquilar bienes que no son míos. Yo no puedo arrendar bienes que no son míos. Pero hoy en 1708 dice que en el conflicto entre el propietario que no inscribió, y el inquilino que inscrito, gana el inquilino que inscrito. No es un tema de qué cosa puedo hacer o no puedo hacer, en mi opinión. Es un tema, insisto, de oponibilidad. No es un tema de decir qué puedo o qué no puedo. Es un tema de conflicto de derecho. Yo no puedo arrendar bienes que no son míos, por supuesto. Pero en 1708 se refiere a un tema de oponibilidad y gana el inquilino que ha inscrito contra el propietario que no inscribió. Entonces, pienso que el razonamiento debería ser semejante aquí. Y no hay ninguna redundancia, amigos. Eso lo quiero señalar muy claramente. ¿Cuándo hay redundancia normativa? Cuando dos normas regulan el mismo supuesto asignando la misma consecuencia. Cuando dos textos legales, dos disposiciones regulan el mismo supuesto asignando la misma consecuencia jurídica. Si yo privilegio el embargo, no incurro en ninguna redundancia normativa. El 2022, en sus dos partes, la primera parte, conflictos de derechos de igual naturaleza. La segunda parte, conflictos de derechos de distinta naturaleza. Supuestos de hechos distintos. Y la consecuencia jurídica puede ser la misma, se privilegia la solución registral. Que dos normas tengan, o dos textos tengan distintos supuestos e iguales consecuencias, no implica ninguna redundancia. Pensemos en las causales de divorcio. Por ejemplo, le sacó la vuelta, le pegó, y algunas otras causales más. ¿Cuál es la consecuencia? La misma. Poder tener el derecho a peticionar el divorcio. El 219, las causales de nulidad de acto jurídico. Varias causales. Falta de manifestación de voluntad, imposibilidad jurídica, simulación absoluta, diferentes supuestos de hecho. La misma consecuencia, la nulidad. Entonces no hay ningún problema en que el 2022 se adopte la solución registral. ¿Cuánto tiempo me queda? Bien, entonces, eso por un lado, no creo que haya una redundancia. Y en relación a la exposición de motivos, con la cual no estoy de acuerdo, es una, insisto, opiniones respetables, la exposición de motivos que en mi concepto
lleva la firma de Jack Vigio por las razones que puse en mi librito, pero el día del pleno casatorio que me lo encontré me dijo, yo no soy el padre de la criatura, me dijo. Me dice que es otro, pero yo digo, pero no, usted así, no, yo no así, yo firmé el papel, pero no, le corresponde al profesor Víctor Ramírez Vázquez. Bueno. Pero al margen de quien haya señalado, hay una exposición de motivos. De repente se van a pelear a ver quién es el papá. No, pero hay una exposición de motivos oficial, como bien ha señalado el doctor Pozo. Sin embargo, tengo que discrepar en el sentido de que hoy en día las técnicas de interpretación jurídica señalan que las exposiciones de motivos, lo que haya pensado el legislador, no es algo vinculante. El Código Civil francés es de 1804. El discurso de Miquel Portaliz ante Napoleón lo tomarán en cuenta y será vinculante para los jueces franceses del siglo XXI. No. Y lo otro que quería decir lo digo en la última ronda. Se me acabó el tiempo. A ver, hay varias ideas que valen la pena mencionarse. No quiero dejar de lado algunas ideas que por un tema de tiempo no mencioné, que el doctor Linamanco creo que correctamente tampoco ha mencionado para defender su posición. No obstante ello, debo hacerlo porque quien decida estudiar este tema desde el punto de vista jurisprudencial podría encontrarse con algunas cositas que le van a llamar la atención. Debo decirle en primer lugar que la tendencia a nivel de Corte Suprema, indistintamente de la discrepancia, de la diferencia o de los fallos disímiles que hubieran, ha sido mayoritariamente por prevalecer la propiedad no inscrita. Incluso desde el 2006, 7, 8, 9, 10 hasta el 2014, casi la gran mayoría de sentencias, 80% de sentencias, 90% de sentencias, favorecían a la propiedad no inscrita. El argumento, desde mi punto de vista equívoco, que creo que por esa razón tal vez el profesor Fordinamanco ni siquiera lo ha mencionado, para sustentar una defensa del embargo no inscrito, yacía en los artículos 2014, 2016, principio de fe pública registral, principio de prioridad, incluso 1135, ¿no? En artículos que básicamente se aplican a supuestos totalmente diferentes al que hoy nos convoca y al que fue materia del pleno. Incluso una sentencia publicada el año pasado, en septiembre, aumentaba o cambiaba de argumentos, ya no mencionaba el 14, el 2016 o el 1135, sino que ahora mencionaba el 2013 y el 2012, principio de legitimación, principio de publicidad. Desesperada la Corte Suprema por encontrar un argumento. Yo hubiera preferido 1000 veces los argumentos del profesor Fordinamanco. Es importante, creo, mencionarlo porque debo entender que esa discusión respecto de esos temas ha sido totalmente superada. El artículo 1708 del Código Civil dice lo siguiente: no me es ajeno, he tenido la oportunidad de adentrarme en el mismo con ocasión de comentar, conocer y haber leído muchísimas veces el cuarto pleno civil casatorio, aquel que regula el tema de la posesión precaria. Les confieso que no me queda muy claro esta afirmación que ha realizado mi amigo Ford en cuanto a que este artículo permitiría que se alquile, se arriende sin ser propietario, si es que no lo he entendido bien, si es que no lo he entendido mal. Porque el artículo dice lo siguiente, ¿no? En caso de enajenación del bien arrendado, se procederá en caso de enajenación del bien arrendado. O sea, el bien ya fue arrendado y se vende. Yo te alquilo el bien y luego de que te alquilo, lo vendo. Eso, ¿está bien? Pero yo te alquilo, soy un propietario, te alquilo y luego lo vendo. Y dice, si el arrendamiento estuviese inscrito, el adquirente deberá respetar el contrato. Sí, pues, lógico, ¿no? O sea, ¿sí? Si se inscribió el arrendamiento, si se publicitó ese derecho obligacional en el registro público, el adquirente lo debe respetar. ¿Sí? ¿Está bien? Y se sustituye en el que arrendó en un primer momento.
El inciso 2 dice, si el arrendamiento no ha sido inscrito, el adquirente puede darlo por concluido. Sí, correcto. Y de acuerdo al cuarto pleno casatorio, se convierte en precario. Inmediatamente. El inquilino. Con sinceridad no entiendo, no me queda muy claro cuál es la referencia a este artículo para poder equipararlo a esta máxima que debe respetarse, que supone que no se pueden embargar o cobrar deudas con bienes ajenos. Y para terminar de completar un concepto, yo quiero insistir en algo. Es cierto, este es un tema de oponibilidad, es un tema que se resuelve desde el punto de vista sustantivo, pero si yo lo resuelvo con esas normas, allí debería quedarme, ¿no? Y si comienzo a utilizar las instituciones del proceso para hacerlas entender de tal forma que puedan sustentar mi posición, entonces ya estoy contradiciéndome un poco. Porque, señores, es innegable que el embargo es un instrumento del proceso. Insisto, coincido. Representa, materializa, sirve al crédito. Pero de ahí a desconocer su naturaleza, a desconocer su ubicación en nuestro ordenamiento y, por tanto, a desconocer las reglas del procedimiento que nos obligan, o mejor dicho, que evitan que se haga cobros con deudas de bienes, de deudas con bienes ajenos, tengo algunas dudas sobre el particular. No sé si te respondí todo, Flor. Gracias. De esta forma finalizamos la segunda ronda y iniciamos la tercera, que más que nada sería para dar algunas respuestas y más que nada a modo de conclusión, y cada uno de los ponentes tiene una conclusión que creo que le ha parecido este séptimo pleno. Gracias. Bien, bueno, hay muchas cosas que seguir discutiendo, pues, ¿no? Hay bastante se escrito, y solo una cuestión, lo que se dijo, lo que quería señalar. Por supuesto que yo no quiero que se cierre el círculo de derecho inmobiliario, ¿no? Yo más bien voy a venir a escucharlos. Hay bastantes conferencias que van a dar los estudiantes y frente a algunos otros profesores, y está genial. Yo simplemente, y lo voy a dejar ahí rápidamente, chequemos la información que da el Ministerio de la Producción, la información oficial del INEI, para que veamos cuáles son las actividades económicas preponderantes del Perú del siglo XXI, ¿ya? Y chequeemos cuáles son las instituciones ahí que resaltan más, ¿no? El boom inmobiliario, es cierto, busca que las personas tengan una vivienda, pero lo que mueve la economía es lo que hay detrás, que son full contratos, ¿verdad? Full obligación. Pero allí lo dejo. Lo otro que señaló Julio en relación a 1708, claro, o sea, si yo le alquilo a ustedes, yo tengo un derecho de uso que no debiera yo poder desconocer. Sin embargo, si ustedes no inscriben su arrendamiento, lo desconozco, no pudiendo hacerlo, ¿no? Y si no han inscrito ustedes el arrendamiento, el registro no lo va a proteger. Y si compran dentro de este escenario de 1708, compran y no inscriben, también van a ceder frente a un arrendamiento que se ha inscrito. Entonces un poco iba por ahí, pero bueno. En relación a las conclusiones del séptimo pleno, que es lo que se me ha indicado ahorita para señalar, bueno, vuelvo a reiterar un poco, por favor, lo que mencioné al inicio de mi exposición, que ambas opiniones son respetables, ambos tienen argumentos interesantes, y sobre la sentencia en casación que mencionó el doctor Pozo hace un momento, que no es, como se ha dicho recién, la que ha originado el pleno casatorio. A quien escuchaba al doctor Pozo, que vale, es cierto, yo tengo que reconocer que si hacemos un tema cuantitativo habrá más sentencias de la Corte Suprema que favorecen a la propiedad no inscrita, pero Julio me dará la razón también que no es solo una la que favorece la propiedad no inscrita, hay varias, ¿no? Y se malinforma diciendo
la sentencia que ha dado origen al séptimo pleno, como si todo el mundo estuviera de acuerdo. En un momento hubo un pequeño cambio y eso generó el pleno Casa Paredes. Nada que ver, pues. Nada que ver. Y sí, es verdad, ¿no? Hay que afinar los argumentos, ¿no? El 2014, el 2013 seguramente no son puntos que se tengan que señalar aquí, y tampoco, como se ha venido diciendo, el 1135 y el 1136, que son conflictos de derechos de la misma naturaleza, concurrencia de acreedores. Entonces, pese a que se utilizan esas normas para defender al acreedor embargante, pienso, igual que Julio, que son normas que no se tienen que aplicar a este debate. Más bien, la conclusión central sería que investiguen, creo yo, por ustedes mismos este tema, ¿no? Fórmense su propia opinión, y si tu compañero de al lado tiene una opinión distinta, no lo insultes. No lo insultes. Estamos en San Juan. Gracias. Yo, más que conclusión, quiero agradecerles porque sabía que íbamos a tener un conversatorio muy ameno. Ya no doy para el tercer round, estoy un tanto agotado, ha sido un día bastante largo. Quiero agradecerle como asesor del grupo de estudios de Derecho Inmobiliario al profesor Ferdinand Manco por habernos acompañado e ilustrado. Como sin equivocarme le dije a mi clase de pregrado el día de ayer, a mí ya me escucharon hasta el cansancio sobre la propiedad, no tienen por qué creerme, vengan, escuchen al profesor Ferdinand Manco, que también tiene una posición que darnos, y como él, este grupo de estudios del siglo XXI tiene mucho que ofrecerles, quiere ofrecerles mucho, los invita a partir de este sábado, no, del siguiente, en un temario con fechas y con temas propuestos para debatir. El tema, esto no ha sido solo un conversatorio, sino que además creo que tenemos un poquito de tiempo. Si ya estamos aquí, nos van a disculpar seguramente quedarnos un ratito más. Creo que podemos estar, si el doctor Ford todavía tiene un poquito de tiempo, sometido a algún comentario o alguna inquietud. Me hubiese gustado que esto hubiese tomado menos tiempo. El tema, la verdad, es muy extenso, pero creo que vale la pena que si alguno tiene alguna inquietud, alguna pregunta, sin insultos, por favor, sobre todo, dispuestos a escucharnos. Dejando finalizar el debate, ahora sí pasamos a la ronda de preguntas, a ver si alguno de los participantes tenga una pregunta que sea dirigida o libre para cualquiera de nuestros dos ponentes. Por favor, en este momento. Creo que algo que se comentaba en clase con el doctor Pozo también era que porque una realidad donde la inscripción registral no es ni siquiera necesaria o no se hace muchas veces porque y esto se ve reflejado también en la misma norma, en el 949, donde la transferencia de propiedad se da de una manera consensual. Entonces, ¿por qué usted le da tanta primacía al registro? Bueno, como mencioné, no se trata de un asunto de determinación de titularidad. No estamos en un tema de transferencia de propiedad. Definitivamente, por supuesto, que la transferencia de propiedad opera de forma consensual. Seguramente estaré de acuerdo con el ensayo clásico del tema que seguramente van a ver o estarán viendo con el doctor Pozos, es el ensayo del doctor Gastón Fernández Cruz sobre este tema, donde defiende la necesidad de que se mantenga el sistema consensual incluso con una realidad como la corona tan diversa, ¿no? Pero no se trata de la transmisión de propiedad, insisto, se trata de un tema de oponibilidad. O sea, alguien alega una titularidad real, alguien alega una... Bueno, sí se me ha escuchado, ¿no? O rebobino. Entonces, como se trata de un tema de oponibilidad, vuelvo a insistir, precisamente por eso creo yo que no está bien que se privilegie a la inscripción, como sucede en los conflictos de derechos reales, en el conflicto de los arrendamientos y en el conflicto del contrato de opción. No es
una propuesta aislada. Esa sería mi opinión. Gracias por preguntar. ¿Alguna pregunta adicional? Profesor, para ambos. Como usted menciona, ¿no? la universidad peruana es conocida, ¿no? Cada situación es distinta. Por ejemplo, los antecedentes, ¿no? Que se basan en el artículo 400 del Código de Procesión Civil, ¿no? Que está inspirado en el common law, ¿no es cierto? En parte. Por ejemplo, en Inglaterra, los jueces tienen la potestad de alejarse del precedente cuando ven que las circunstancias del caso no lo ameritan. Pero en cambio, el 400 es cerrado. Pero, o sea, los órganos de jurisdicción tienen que aplicar el precedente sí o sí. En mi opinión, ¿usted está de acuerdo con este artículo o se debería también tener esa potestad de no aplicarlo en circunstancias que el juez crea que no es conveniente? Bien, aquí hay un tema, la pregunta que plantea el doctor es muy interesante y tiene bastante perfil procesal. Seguramente aquí faltaría la presencia de nuestro amigo Renzo Cavani, que le gusta muchísimo ese tema y donde discrepamos un poco. A ver, yo aquí justamente he sustentado que según la normatividad peruana, los plenos casatorios de la Corte Suprema, no lo del Tribunal Constitucional, los plenos casatorios, lo que estamos hablando, el juez sí se puede apartar. Lo permitiría una norma en la ley orgánica del Poder Judicial, el artículo 22, y la norma base de la casación, que dice que una de las causales para plantear un recurso de casación es el apartamiento inmotivado del precedente. Contrario sensu, si el apartamiento está motivado conforme manda la ley orgánica, no debería poder ser casado. Entonces yo creo que no debería ser, más bien tengo la misma preocupación tuya, no debería ser tan parametrado, habría la posibilidad de apartarse, y no olvidar también la figura del distinguishing, ¿no? De esta posibilidad de distinguir, que justamente lo que ha señalado, que es distinto a inaplicar. Inaplicar es que el juez declara que él piensa que el presente es aplicable, pero no lo aplica. El tema de la distinción es distinto. El juez dice, este caso parece que se le aplica el presente, pero por tales razones no se va a aplicar. No, un problema de derecho laboral, el precedente Huatuco, ¿verdad? No, es el que trae a colación la posibilidad de apartarse al presente del Tribunal Constitucional. En mi opinión, al ser la voz oficial de nuestra Constitución, creo yo que no debería poder apartarse, pero sin embargo sí se puede distinguir y decir, en este caso no se aplica al Tribunal Constitucional. Pero yo creo personalmente que en los plenos casatorios civiles sí se puede apartar, de tal manera que si ganara en este séptimo pleno casatorio la opinión del doctor Pozo, seguramente yo estaré batallando para que los jueces se apliquen en pleno. Coincido plenamente con Form, solo quiero dar lectura al artículo 386 del Código Procesal Civil, que hace referencia expresa a lo que menciona, a la posibilidad de que un juez se aparte de un pleno, porque como lo han mencionado, la realidad es tan compleja que puede ocurrir. El recurso de casación se sustenta en la infracción normativa que incide directamente sobre la decisión contenida en la resolución impugnada o se sustenta en el apartamiento inmotivado del precedente judicial. Es decir, si el juez se aparta de forma motivada, aplicando esta regla que incluso un juez acaba de aplicar, un juez especializado en materia laboral acaba de aplicar respecto al presidente Huatuco, podría ser plenamente aceptado. Primero, felicitar a los ponentes, ha sido muy amena la presentación. Respecto a las preguntas, primero quisiera comentar en cuanto a lo que se ha mencionado sobre el aspecto constitucional. Yo no creo que tanto el crédito o la propiedad prevalezca. Lo que constitucionalmente se protege es el patrimonio, no se protege la propiedad. Esa es la visión constitucional de la propiedad. Por otro lado, y las preguntas para cada uno. Respecto a lo que dice el profesor Pozo, en tal caso, un argumento a favor del embargo era también el hecho de los fraudes concurrentes que se dan. ¿Cuál sería el mecanismo que usted propusiera para justamente estos fraudes que se dan? En cuanto a lo que dijo el profesor Minamanco, quisiera referirme, si bien se ha dado un argumento dogmático, me parece que está aplicando analogía en este caso. Y lo que pasa es que me parece el artículo que ha repetido bastante, el 1708, es un supuesto en los cuales se limita el derecho de uso del propietario.
Entonces sería una norma restrictiva de derecho de propiedad y según el artículo 4 del libro preliminar no se podría aplicar analógicamente. Entonces yo, bueno, por lo menos quisiera saber qué puede decir sobre eso, ¿no? Ya me olvidé de tu pregunta. Te juro, pensando en el 1708. Ah, ok. Gracias, pensando en el 1708. Dos temas. Actualmente hay una solución. Existe el artículo 195 del Código Civil, se llama acción pauliana. Pero en una publicación que apareció en un suplemento del Diario Legal del Peruano, me llamó la atención una propuesta que hizo la profesora de San Marcos, María Elena Guerra Cerrón. Y ella propone que en un caso concreto, para empezar, ella adopta la posición ecléctica, la del medio, ¿no? La de no sé si estoy para este lado o no sé si estoy para el otro lado, lo voy a saber en el caso concreto. La posición ecléctica, la que defiende el profesor Juan Monroy. Y ella adopta esa posición, pero agrega un elemento que me parece saludable de reflexionar, pero pensando en una modificación en la legislación, porque actualmente no existe como tal. Ella, conocedora del derecho societario, dice: yo creo, parece decir eso, que las normas procesales se inclinan por la propiedad cuando se acredite que ésta ha sido adquirida con documento de fecha cierta anterior a la ejecución del embargo. Pero hay muchos casos, ¿no?, de falsedad. Y en estos casos de falsedad se debería permitir levantar el velo, una figura del derecho societario. Levantar el velo en el sentido de, estoy advirtiendo que aquí, qué raro pues, ¿no?, transferiste unos días antes de que se conceda el embargo, ya presentada la demanda, y hiciste un anticipo a tu hijo. ¿No? Interesante la fórmula de la profesora Guerra, pero que, insisto, su análisis debería suponer una modificación en el ordenamiento procesal que permita poder hacer esa interpretación. Indistintamente de ello, hoy sí existe una solución, puede ser larga, puede ser tediosa, se llama acción pauliana, artículo 195. Bueno, en relación a lo que mencionaste del 1708, no estoy de acuerdo, porque no se trata de qué cosas se puede hacer o no se puede hacer, sino que se trata de solucionar un conflicto a la larga entre alguien que ha comprado y alguien que ha alquilado. Ambos van a alegar titularidades y sigue siendo un tema de conflicto, en mi opinión. Y sin embargo, creo que inclusive de repente, en el supuesto negado, que alguien considere que el 1708 no se pudiera aplicar por analogía, podría ser el 2023, que también estaría por allí. O como señala de repente Jimmy y el profesor Martín Mejorada en su momento, pues creo que también ha tenido él una variación en su opinión, desprender de todas formas que la batuta del Código Civil es la primacía de la inscripción. Eso es uno. Y lo otro que me preguntaste, perdón, que por acordarme por Julio me olvidé lo mío. Eso era, ¿no? Sí, gracias. Buena pregunta. Dos preguntas más. Aquí el doctor había... Para comenzar, tres preguntas, ¿no? Una para el doctor Pozo, una para el doctor Itamán, y una para ambos. Doctor Pozo, las preguntas. Al aceptar una postura la de la propiedad frente a un embargo, ¿no creo que se estaría cayendo en una inseguridad jurídica? Porque el registro es eso lo que te da, una seguridad jurídica frente a los demás de respetar tu derecho inscrito. Al doctor Icamaco, si bien en la propiedad es ilimitada, como lo dijo el doctor Lono en el centro de ¿por qué cree usted que el crédito o el embargo tiene que ser un límite para tal derecho de propiedad? Y para ambos, ¿por qué no se podría tomar una postura técnica como dijo el doctor Monroy, ¿no? Y solamente marcar precedentes? ¿Por qué no sería más saludable que opinarse por uno u otra postura? Mira, este es un conflicto muy puntual, muy preciso. Creo que hemos coincidido en algunas cosas que no hemos dicho, como el doctor Ford, porque no creemos en ellas. Por ejemplo, yo no creo que sea un sustento para albergar o para defender el embargo de que cuando tú apoyas la propiedad en este tipo de conflicto puntual,
estás en desmedro de la seguridad jurídica. No. Yo creo que el tema de la seguridad jurídica que ofrece el registro público, ¿ok?, está pensado para supuestos concretos y casos específicos en donde los conflictos son de derechos en el registro público. Aquí está el tema de la seguridad jurídica básicamente. Cuando la propiedad se enfrenta a la propiedad, cuando la propiedad se enfrenta a la hipoteca, cuando hay fraudes inmobiliarios por una equívoca aplicación del 2014, por no saber entender lo que es la fe pública del registro, allí está la seguridad jurídica como fundamento. Recuerda que el registro es una apariencia y en el Perú es declarativo. Además, creo que no pasa por ahí. Creo que te respondo de otra manera. Creo que privilegiar la propiedad, en este caso concreto, para nada acaba no afecta el principio de la seguridad jurídica en el que se sustenta el registro público como tal. Y por otro lado, ¿sabes por qué yo, por lo menos yo te doy una opinión bien sincera de por qué no creo en la posición ecléctica? Yo habré leído no menos de 100 sentencias en materia de tercería, no menos. Desde el año 2005, en que en mayo, cuando decidí escribir por primera vez de estudiante, escribí sobre este tema. Y a partir de ese momento, nunca más dejé de leer sobre este tema. Y, hermano, tras leer tanto y leer sobre propiedad y sobre embargo, y al día siguiente sobre propiedad y sobre embargo, no. Sentemos posiciones. Sea embargo o sea propiedad, ¿no? Y si es embargo, ya tendrá como... Pero sentemos posiciones. Punto. Bien, el Tribunal Constitucional ha dicho que la propiedad no merece ser limitada de forma arbitraria e irracional, que se limite por defender un derecho subjetivo que también tiene protección constitucional, y en la Convención creo que es un fundamento suficiente para decir, bueno, caramba, aquí se tiene que proteger, y también por el argumento de la seguridad jurídica, que de repente tengo una visión distinta a la de Julio. En lo que yo sí quiero ser claro y enfático, al igual que el doctor Pozo, es que esto es un conflicto bien puntual, bien preciso, ¿no? Y que diferentes normas del Código Civil lo solucionan de forma tajante. Entonces, estar estableciendo pautas que va a depender caso por caso, la verdad que tampoco lo comparto. Y por otra razón también, esto no es un proceso de declaratoria de dominio, para que el juez se ponga a analizar, vamos a ver si la propiedad está bien acreditada o no. De eso no se trata. Esto no es un proceso de declaratoria de dominio para insertar una regla jurisprudencial de esa clase. Se estaría desnaturalizando por completo el asunto de la tercería, o tal como está diseñada nuestra ley. Es un tema de oponibilidad, no un tema de declarativo para estar planteando reglas y ver caso por caso a ver si el tercerista acredita bien o no la propiedad. A lo sumo, como lo he mencionado, es el tema de la mala fe, conforme a las reglas de la prescripción, como sucede en ese proceso abreviado de prescripción adquisitiva de dominio. Pero que se den reglas para acreditar, para que el juez evalúe la propiedad caso por caso, la verdad que vamos a terminar en lo mismo. Vamos a volver a lo mismo. O sea, el pleno que supuestamente es, en mi opinión, no lo digo porque yo he sido el amigo del pleno, el pleno que de repente es el más interesante, el más relevante, va a ser el pleno que se puede convertir en el pleno casatorio que no resolvió nada. Porque de nuevo vamos a tener, sobre la base de que va a ser caso por caso, jueces que creen en la propiedad van a seguir resolviendo en favor de la propiedad. Jueces que creen en el embargo van a seguir resolviendo en función del embargo, y la Suprema va a ser igual. O sea, el pleno por las puras. No, yo sí discrepo profundamente, pese a opiniones respetables, por supuesto, como siempre, del doctor Monroy, de la doctora amiga, la doctora María Elena Guerra Cerró, pero discrepo por esas consideraciones. Doctoras, buenas noches, agradecerles por tan interesante ponencia. Ahora, la pregunta es, si se le da la razón al embargo, ¿ustedes no consideran que ello daría lugar también a plantear modificatorias respecto a los supuestos que planteó el doctor Julio Pozo cuando manifestó el Código Procesal Civil, el Código Tributario, de que el embargo solo recae sobre los bienes del deudor? Sí, bueno, sí, seguramente habría que repensar parte de las normas del Código Procesal Civil, porque insisto, o sea,
Las normas de la tercería, tal como están, van a ser funcionales. Va a caber, como lo conversamos con Julio, en mi opinión va a seguir la tercería de repente en el caso de los inmuebles no inscritos. Y como lo mencioné también, en el caso de los acreedores embargantes de mala fe. Entonces, no es que dejen de ser funcionales. Ahora, que de repente las expresiones que utiliza el Código Procesal Civil no son las más felices, pero vamos, o sea, muchas normas del Código Civil o Derecho Privado Público tienen expresiones infelices o deslices, como señala Julio, ¿no? Entonces, no creo que esos inconvenientes sean insuperables. Sí van a seguir siendo funcionales las normas procesales. Tenemos palabras de nuestra compañera Carmen. Chicos, finalmente gracias por asistir. Tenemos la proyección de que todos nuestros conversatorios de todas las semanas a partir del 5 de septiembre sean de la misma manera. Asimismo, los invitamos a que formen parte de nuestro grupo en el fanpage, que le den like. Estamos como Grupo de Estudio de Derecho Inmobiliario UNSMN. Se van a absolver, tenemos la proyección también de absolver consultas, las más interesantes de la semana, que ustedes nos manden por la bandeja del inbox. Sería interesante su participación. Vamos a también adjuntar comentarios de distintos profesores, realizar comentarios de los propios integrantes. Así es de que, bueno, igual nuevamente la invitación a asistir a nuestros conversatorios y a darle like a nuestra página de Facebook. Muchas gracias por asistir. Gracias.